Es momento de entrevista en BTV Noticias. Hoy les proponemos hablar de salud y para eso ya recibo al subsecretario del Ministerio de Salud Pública, Jorge Kian. Gracias por estos minutos. Con mucho gusto. Bueno, le hago referencia para comenzar a esta actividad que hubo esta mañana, hablando de enfermedades no transmisibles y en un contexto en el que el Ministerio está teniendo como una batalla por dos lados con varias industrias bastante poderosas. Una, por un lado, el tema de la industria del alimento. Están planteando este proyecto sobre etiquetado de alimentos que cambiaría un poco las reglas de juego. Por el otro lado, esta novedad que surgió en las últimas horas respecto al decreto sobre cajillas planas de tabaco. Hay un recrudecimiento por parte de la industria de tratar de atacar algunas decisiones vinculadas a la salud. ¿Cómo están viendo ese escenario? Bueno, yo lo veo mucho más simplemente. Lo veo como que el Ministerio, el Poder Ejecutivo, quiere informar a la población en el tabaco. Es claramente, el tabaco se le ha llamado el mayor asesino de la historia de la humanidad porque está demostrado los efectos nocivos del tabaco. Y con respecto a los alimentos, con el problema que tiene el mundo con las enfermedades no transmisibles, que en mucho tiene que ver la alimentación exagerada en grasas trans, en el exceso de sodio, en el exceso de azúcar. Y lo que hace el Poder Ejecutivo es simplemente poner carteles para avisarle a la población. La población puede seguir comprando todo lo que quiera, pero informada, de forma informada. Y si uno toma decisiones equivocadas, pero está informado, pasa a ser responsabilidad de uno. En el momento actual, cuando uno va a cualquier góndola a comprar una mercadería, para saber la composición de esa mercadería hay que ir con un microscopio, porque están en letras muy pequeñas. En general, los adultos usamos todos lentes y es bien complicado. Así que lo que promueve el Poder Ejecutivo y fundamentalmente el Ministerio de Salud es la información a la población. Las decisiones las toma libremente la persona, pero estando informada. En el caso del tabaco, que llamó la atención en las últimas horas, hay como una doble legislación. Por un lado hay un proyecto de ley concretamente y por el otro el decreto, que es el que se recurre. Y yo le consulto, bueno, ¿querrían que se legislara más rápido en temas de salud, teniendo en cuenta que el proyecto está hace un tiempo y no se ha llegado a aprobar? Sí, desde el Poder Ejecutivo existe la intención de que cuanto antes podamos tomar esta medida, para que no es novedosa. Se viene hablando hace mucho tiempo y se ha anunciado en varias oportunidades. Pero además que hay varios países del mundo que ya tienen legislación con respecto a esto. Y bueno, desde el Poder Ejecutivo estábamos interesados en que la medida fuera, el apoyo del Poder Legislativo fuera más rápido, pero bueno. Hay que mejorar ahí la coordinación con el Frente Amplio, que en definitiva tiene mayoría en las dos cámaras. En realidad esto es un problema de Estado más que del Frente Amplio. Si bien el Frente Amplio está de acuerdo, obviamente. Claro, tiene la responsabilidad, en definitiva. Claro, pero ha habido grandes consensos en cuanto a estas medidas desde el punto de vista sanitario entre todas las fuerzas políticas. Pero bueno, el Poder Legislativo tiene más tareas, la rendición de cuentas, etcétera, y por eso no puedo juzgar por qué se ha demorado tanto, pero hay interés en el Poder Ejecutivo que cuanto antes podamos tener esta información más potente para la población y menos tentaciones de comprar en este sentido el tabaco. Bueno, estaba muy interesado en lograr esto, ¿no? Kian, uno de los temas que sí está a punto de ser aprobado después de varios meses es un proyecto de ley que consagra centros de referencia, que van a ser nuevas instituciones o un nuevo formato de atención dentro del Sistema Nacional Integrado de Salud. Y yo le consulto que desde el Ministerio cómo lo están viendo y concretamente en qué va a cambiarle a un paciente que empiecen a existir centros de referencia. Bueno, nosotros estamos muy entusiasmados con este proyecto de ley que se está por convertir en ley en estos próximos días, porque primero, nosotros creemos que es una profundización de lo que es el Sistema Nacional Integrado de Salud, porque la palabra integración se va a cumplir. Para ponerle un ejemplo, para bajar a tierra, porque a veces tal vez quedan dudas de a qué se refiere exactamente. ¿Cómo ejemplificaría qué sería un centro de referencia? Lo voy a ejemplificar con 2 o 3 centros que ya existen sin tener los nombres. El Centro Nacional de Quemados, que funciona en el Hospital de Clínicas, en el Hospital Universitario, atiende a los quemados graves de todo el país, independientemente de cuál sea su institución de asistencia médica, pública o privada. A nadie se le ocurre en este momento, en este país, que frente a un gran quemado se trate en otro lado que en el Centro Nacional de Quemados. ¿Por qué? Porque allí está
la gente que tiene más experiencia, que ha tratado más pacientes y que por lo tanto la evolución seguramente es mucho mejor que si lo atendiera un equipo que no tiene ninguna experiencia previa en este sentido. El Centro de Trasplante Hepático del Uruguay es un centro nacional de referencia que funciona en el Hospital Militar en coordinación con el Hospital Universitario, y que también los trasplantes hepáticos se hacen ahí y la calidad del servicio está demostrada por los resultados que tienen, y a nadie se le ocurriría, sea cual sea su prestador, hacerse un trasplante hepático en otro lugar. ¿Y qué otras enfermedades cree que debería, por ejemplo, en este periodo establecerse nuevos centros de referencia? Me faltó mencionarle uno que es de particular interés porque, bueno, por mi profesión de pediatra. El Centro Nacional de Trasplantes de Médula Ósea Pediátrica funciona en la Fundación Pérez Cremini del Hospital Pereira Rosell y es el único centro del país donde se hacen trasplantes de médula ósea pediátrica. Pero como el proyecto de ley lo dice, aquellas enfermedades de baja prevalencia y complejas de resolver. Hay enfermedades de baja prevalencia que se resuelven fácilmente, esas no tienen que tener un centro de referencia. Pero cuando se requiere la experticia de un equipo, y no solo médico, un equipo médico, de enfermería, de fisioterapia, de asistentes sociales, etcétera, de todos los que sean necesarios, de psicología, etcétera, de todos los que sean necesarios para conformar un equipo de salud, aquellas enfermedades que no sean muy frecuentes y sean complejas de resolver, pueden aspirar a tener un centro de referencia. Las instituciones van a tener que presentar un proyecto de centro de referencia. Eso le pregunto. Y segundo, el equipo de cómo se conformaría, cómo se define este médico. Vamos a apostar para que este médico se especialice en esto, adquiriendo más cantidad de volumen de operaciones, por ejemplo. En realidad, el proyecto de ley prevé que tanto las instituciones públicas como las privadas puedan aspirar a tener un centro de referencia, demostrando la capacidad que tienen para hacerlo. Por ejemplo, puede haber un profesional o un grupo de profesionales o un equipo que se haya ido a especializar en determinado procedimiento fuera del país y que ya tenga suficiente experiencia acá y bueno, que quiera centralizar en un solo lugar toda la experiencia ya adquirida. Bueno, se presentan, el proyecto de ley ya dice que va a haber una comisión nacional asesora en centros de referencia que recibirá la información de ese grupo, de ese prestador, y dirá, bueno, sí, esto puede considerarse un centro de referencia, asesora al ministro de Salud Pública y al equipo del ministerio, y el ministro de Salud Pública termina decidiendo, bueno, este centro de referencia se va a crear y va a estar sujeto a revisiones, es decir, tiene que mostrar la experiencia que tiene previamente y cómo le va en estos primeros 5 años probablemente, y al cabo de los 5 años ver si el trabajo que han hecho, comparado con trabajos internacionales, tiene los mismos niveles. Nosotros pensamos que es fundamental esto y que Uruguay incluso va a poder ser en ese centro de referencia para países vecinos donde no que haya vengan acá en vez de tener que ir tantos al exterior. Y para finalizar, le pregunto, ¿de dónde va a salir la plata para hacer esto? Bueno, la mayor parte de estas tareas se hacen. Por ejemplo, yo siempre pongo como ejemplo la cirugía pediátrica neonatal por mi deformación profesional. Si nace un niño con una atresia de esófago, que el esófago no está bien constituido, nace uno en Rocha, otro en 33, otro en Montevideo en una institución médica, otro en otra institución médica, y ningún equipo adquiere la experiencia suficiente. Pero eso ya se hace, o sea que no van a ser gastos nuevos, van a ser esos mismos gastos coordinados en un solo lugar. Y seguramente, y aunque no es por eso que se decidió este proyecto de ley, va a mejorar la calidad de la atención, eso sí persigue el proyecto de ley. Seguramente los pacientes van a tener menos complicaciones y si tienen menos complicaciones va a haber un ahorro en la atención médica. Jorge Kian, gracias por estos minutos. Con muchísimo gusto. Hacemos una tanda y ya seguimos con más BTV Noticias.